Radio Viamonte. 7 años con vos. Atención, amantes del rugby. La pelota ovalada ya comienza a girar en el aire de Radio Viamonte. Y estamos para acercarles la dosis semanal de tacle, try y pasión. Porque las hormigas de marabuntas son eso, pasión. Esto es La Ovalada, el espacio donde cada jugada cuenta y cada historia suma. Prepárense para escuchar el análisis más completo, las voces de los protagonistas y, por supuesto, toda la emoción que solo el rugby puede dar. El kickoff es ahora. Bienvenidos de vuelta, otro jueves que arrancamos con La Ovalada. Felices de nuestro segundo programa. Tuvimos un gran partido este fin de semana. Las hormigas compitieron contra el 25 de mayo. Así que tenemos mucho material para contarles, muchas cosas que hemos visto, el resumen del partido, palabras de los jugadores, de los técnicos. Así que bienvenidos, arrancamos nuestro programa con un resumen del partido. Esto es La Ovalada, programa dedicado a los rugbyers y aficionados de Marabuntas Rugby Club, en una producción de Radio Viamonte y en coproducción con el club. Bueno, para remarcar qué frío que hizo el fin de semana. Por Dios, no sabes lo que fue. 3:30 de la tarde, un viento, no había ni una pizquita de luz del sol, que lo pedíamos por favor todos, pero bueno. Así toda la gente se acercó a la cancha, estuvo mirando, alentando a nuestros jugadores. Se comieron unas hermosas y ricas tortas fritas, contentos de ver a nuestro equipo jugar, que realmente hizo un partido, para mi modo, bien plantado. Tuvimos fallas, obviamente es mucho, pero muchos penales pavos, para no decirle otra cosa, porque entiendo que el jugador, una vez que entra a la cancha, la adrenalina es al máximo y son errores chiquitos, como, bueno, penales que nos los cobró el árbitro, que nos llevó una dificultad, y esos puntitos al final del partido lo sentimos. Mucho para remarcar lo que defendió el equipo. Estuvo bastante tiempo en defensa, mucho tiempo en defensa, y después a la hora del atacar hubo pequeños errores, pequeños pasos ahí a terminar de la jugada, pero bueno, esto con el tiempo y con el entrenamiento lo van a poder salir adelante los chicos. Volvieron exjugadores que ya estaban afuera, volvieron a jugar, así que contentos de ese lado también, que los jugadores han vuelto, se han puesto la camiseta, nos han representado muy bien. Así que la bienvenida para los chicos de Lincoln. Los chicos de Lincoln que se sumaron, fueron una incorporación a esta semana. Hicieron un trabajo muy, pero muy bueno. Para mí fue el Valentino, fue el jugador del partido, es de Lincoln. Hizo un trabajo exigente con la marca, con la presión. En el momento de poner el equipo adelante lo hizo muy bien. Eso me pareció algo muy positivo, algo bien que le viene al grupo. Y después los forward, realmente otra batalla dura. Tuvimos error en el line al primero, para mi modo, y después de ver el juego se dieron cuenta de dónde era el juego para plantearle a 25 y convirtieron un muy buen try de Moll, que para mí fue excelente, una jugada de line a 5 metros, la baja, entra el mono y después lo termina convirtiendo Tartaglini. Así que me pareció muy buena la predisposición del equipo, el planteo del juego, y obvio que hay muchos errores que lo van a ir acomodando y lo van a sacar adelante.
Así que bueno, seguimos con las notitas de los protagonistas. Estamos con Lautaro Garate. La verdad, Lauti, volverte a ver en la cancha es una satisfacción muy grande. Hacía rato que no estabas. Volviste a entrenar, volviste con ganas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo viste al equipo? ¿Cómo viste a 25 de mayo? Un rival muy, muy duro. Y bueno, contame qué es lo que viviste. Bueno, particularmente la vuelta con ganas, muchas ganas de volver. No sabía con qué me iba a encontrar porque hace mucho que no juego, que no entreno. Y bueno, tuve la mala suerte de sufrir un golpe al ratito que entré, pero que me condicionó, pero me siento bien físicamente y gracias a Dios, así como fue mi vuelta, fue la vuelta de Manuel y por ahí algún jugador que otro más que ayudó a levantar un poco la vara. Así que en lo particular, bien. El equipo que nos tocó hoy, 25 de mayo, un equipo fuerte, pero lo vi muy revoltoso, quizás no ordenado, pero bueno, son partidos y supimos por ahí hacer nuestro juego y defender quizás más en línea, más ordenado, pero bueno, dentro de todo mejor. Bueno, queda una semanita para martes y jueves volver a estar. Necesitamos el liderazgo de forward, así que bueno, te esperamos martes, jueves, volver, empezar a formar el pack como era antes y bueno, feliz como club de volverte a ver con la camiseta puesta. Bueno, sí, gracias y esta es mi casa, así que me siento todavía en años de rugby, así que quiero aportar al club y aportar a mí, que es lo que me llena, a mi familia que me incentiva, mi señora me incentiva siempre para que venga. Nos ponemos grandes y se hace más difícil, pero ya con un poco más de experiencia, tratar de aportarle al club un granito de arena y ayudar para que esto salga adelante. Muchas gracias, Lauti. Buen partido. Gracias. Bueno, ahí nos dejó la palabrita Lautaro Garate, el octavo del equipo, así que gracias, Lauti, por volver. Bueno, seguimos con el programa. Y bueno, nos toca contar un poquito de lo que es el rugby, ¿no? ¿Qué significa rugby para una persona que haya competido, que haya estado, que esté cerca de un club? Significa muchas cosas. En el traspaso de muchas personas hacemos otro tipo de deportes y cuando venimos de un deporte distinto al rugby y empezamos a estar, se nota la diferencia, se nota en el grupo, se nota. En todo deporte, en la vida cotidiana, lo que es trabajar en grupo es primordial porque todo va a salir mucho más fácil. Cuando hay un grupo, se ven los campeonatos. Lo ves reflejado cuando en el 2007 los Pumas habían tenido un grupo excelente, que arrancaron esa gloriosa Copa de Bronce en Francia. Se notaba el grupo, se notaba la unión del grupo, se notaba que había hecho mucho trabajo grupal y ahí salieron cosas muy buenas. Y a partir de ese año del 2007, Marabunta se vuelve a juntar, se vuelve a formar y se empiezan a juntar hormigas en aquel momento sobre el costado del acceso que va a 9 de julio. Ahí empezaron a entrenar de la mano del Monito Iparraguirre. Obviamente que cada vez que hablemos de Marabunta, enseguida se te viene la imagen del Monito Iparraguirre. En aquel momento, cuando estuvo el furor del rugby, cuando los Pumas logran esa medalla de bronce, ese tercer puesto glorioso, que fue algo impresionante lo que jugaron esos Pumas, lo que trabajaron, lo que fue ese equipo. Realmente fue un grupo muy, muy, muy unido. Acá se pudo contagiar y se pudo volver a tener un rugby y a formar Marabunta Rugby Club. Allá en el 2007, a fines del 2007, se empezó a hacer un amistoso que fuimos con el Mono, que era el entrenador en ese momento. Fuimos a jugar a Meguino, en el cual ahí estaba un exjugador de Marabunta, el Batata Albornoz, que estaba formando un equipo de rugby, y nos invitó. Y bueno, y pudimos ir a jugar allá. Y después tuvimos que devolver la visita. La visita la hicimos, no teníamos cancha, no estábamos en el lugar que estamos ahora, estábamos allá en el balneario. Pudimos
armar una cancha que en ese momento había una pista de doma, no saben lo que era. Había roseta, mamita, no querías taclear, no querías tirarte al suelo porque te levantabas de un salto por las rosetas, era una locura. Pero bueno, con tantas ganas que teníamos de volver a jugar, de volver a tener nuestro lugar y de donde estábamos entrenando, que era el costado de la ruta, a tener una cancha ya era una alegría inmensa y nos íbamos todos en camioneta, en bicicleta, moto, llegábamos al balneario y entrenábamos ahí, así que esa fue una etapa de un comienzo de esta generación, de este momento que estamos viviendo, hermosa, realmente hermosa. Así que ahí arrancó en el 2007 y en el 2008 estaba entrenando Fernando Castellano, fue el primer entrenador de ese equipo, con el Indio Barbia. El Indio todavía jugaba, el Indio era encargado de los forward y Fernando de los 3/4, que jugaron ellos juntos también en ese año y después, bueno, ya empezaron a querer abandonar y empezaron a tener la parte directiva, así que ahí arrancó una etapa muy linda, muy linda con Fernando y el Indio, en la cual que formaron el equipo y nos anotamos en ese campeonato en el 2008 y arrancamos jugando y tuvimos ese momento que en marzo, abril del 2008 conseguimos el terreno que nos habían, estaba Juan Carlos Bartoletti en ese momento, y dice, bueno, vayan ahí, pongan las H y arranquen. Y bueno, en ese año el primer partido fue con Salto, de local, así que arrancamos ahí, las hormigas arrancaron en el 2008 y hasta el día de hoy que no se paró, estamos compitiendo en la Europa. Y bueno, fue un partido hermoso y mucha gente, y así que felices de haber tenido ahí realmente marabuntas, tuvo su propia cancha, su propio lugar, que hacía tantos años que había estado por muchos lugares, había estado en Coriqueo, en Viamonte, en River, así que bueno, en ese 2008 para las hormigas es un inicio hermoso, que de tener una cancha fue algo muy lindo. Así que bueno, seguiremos contando, vamos a empezar a tener otras voces que vayan contando la historia de lo que fue estos comienzos desde el 2007, 2008. Así que vamos a ir contando de a poquito, le vamos a ir contando la historia, el paso a paso que tuvo Marabunta y bueno, y hoy es donde llegamos a estar. Así que seguimos con el plan. Esto es La Ovalada, programa dedicado a los rugbyers y aficionados de Marabuntas Rugby Club, en una producción de Radio Viamonte y en coproducción con el club. Bueno, estamos con Valentino Ramos, jugador de Lincoln, una incorporación para Marabuntas Rugby Club. La verdad que como aficionado, la verdad hiciste un partido excelente, mucho tackle, convertiste un try, diste todo en el momento del contacto, llevaste el equipo adelante, así que de nuestra parte felicitaciones, un gran partido que hiciste, así que contame vos cómo lo viviste, cómo te sentiste hoy contra 25 de mayo. Muchas gracias, y bueno, siempre tratando de dar lo mejor de uno y apoyando el equipo, siempre tratando de no faltar el respeto al árbitro, siempre yendo para adelante. ¿Te sentiste seguro con el equipo? Me sentí muy seguro con el equipo. Los chicos estuvieron encima tuyo, lo vi el compañerismo, el estar ahí cerca. Los profes que abocaron toda la confianza en vos, así que eso nos da seguridad y vimos que hiciste un partido excelente. Bueno, la verdad, muchísimas gracias de mi parte y a seguir dando lo mejor. Martes y jueves. Muchas gracias, Vale. Gracias. Esto es La Ovalada, el espacio donde cada jugada cuenta y cada historia suma. Bueno, estamos con la revelación, Agustín Iparreguirre, la verdad que como
espectador te estamos viendo que venís creciendo, te venís superando partido a partido, las venís rompiendo, te han cambiado de puesto, pudiste resolver las situaciones, estás a tono en el equipo, sos una parte clave, muy clave en el pack de forward, así que felicitarte. Y ahora contame cómo lo viviste vos, cómo fue el pack con ellos y cómo te sentiste. Bueno, muchas gracias primero y nada, muy cómodo, siempre los compañeros te tiran para adelante y nada, sumar martes y jueves que las cosas salen, de lo que se entrena sale. Muy bien. ¿Y en el Scrum cómo anduvieron? En el Scrum bien, un poco por ahí resbaloso el piso y eso, pero pudimos solucionar bien. Sí. Muy bien. La verdad que tenés un pilar ahí al lado, Milton, un hooker, la verdad que para aprender, y nosotros lo que vemos de afuera es que estás a la altura y estás superándote, sos muy joven, venís con muy poco rodaje y la verdad que felicitarte el trabajo que estás haciendo. Sí, los chicos siempre te llevan para adelante, siempre te dan consejos y siempre te dicen, siempre para mejorar, siempre te llevan para ese lado. Bueno, muchas gracias, Gu, la verdad la rompiste de vuelta. No, muchas gracias, vamos mano juntas. Esto es La Ovalada, el espacio donde cada jugada cuenta y cada historia suma. Ahora vamos a una etapa vamos a hacer durante el programa varias notas a jugadores que han dejado de jugar, que ya son colaboradores del club, en este caso Gustavo Ilunay, el Potro, como lo conocemos todos. Déjame comentarte que realmente este es un amigo que nos trae el rugby. Así que estoy contento de estar en este momento con él, de entrevistarlo y de que me cuente todo lo que para él es Marabunta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, Carly? Y bueno, para toda la gente que nos está escuchando, ¿cómo le están pasando, no? Con este programa. Me imagino que bien. Bueno, Potri, yo te digo Potri, como siempre. Contame un poquito de cómo llegaste a Marabunta. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue? ¿Quién te invitó? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te llevó a conocer lo que es jugar al rugby? ¿Cómo fueron tus inicios en el rugby y en Marabunta? Nada, los primeros pasos que dimos en el rugby fue gracias a un profesor de educación física que, más allá de todo los contratiempos que tenía, porque siempre fue un deporte agresivo, lo tenían así en ese momento y de mucho contacto, fue un profesor de escuela técnica, y en este momento se me fue el nombre. Pero acompañado del mono siempre. No, después se sumó el mono, cuando el mono se enteró que había un equipo en la escuela técnica, que nos habíamos agrupado, el monito Iparraguirre se acercó al grupo y se empezó a sumar a los entrenamientos y fue el primer entrenador que tuvimos. Muy bien. ¿Y por qué año fue eso? ¿Qué edad tenían ustedes? Y teníamos 13 años, me parece, fue en el 93, si no me equivoco. Fue cuando entramos en los torneos bonaerenses y el primer partido que fuimos a jugar fuimos a Bragado, que prácticamente, te vuelvo a repetir, muchos chicos de la escuela técnica que habíamos iniciado con eso. Y a nada, ya por sería el 1993, bastante tiempo atrás, Carly. Hace bastante. ¿Y te acordás de aquel primer equipo que salió a la cancha? ¿Con qué camiseta fueron a jugar? ¿Cómo fue ese viaje? ¿La preparación? ¿Te acordás del equipo, la formación? Sí, un poco. Hace muchos años y por ahí se ha olvidado uno de tantas idas y vueltas de la vida y algunos golpes que hemos tenido, no solamente el rugby. Así que nada, para ir... ¿Pero te acordás por lo menos las 3 primeras líneas, te acordás? Sí, fue parte de la primera... Fui un pilar. ¿Pilar? Fui pilar. ¿Quién era el hooker? El hooker era Esteban Formarí, que era un chico de
de la escuela San José, me parece que estaba en ese momento, pero bueno, se había sumado ya. Tiki Luján estaba también ahí, una de las primeras líneas. Pilar también me parece que estaba. Segunda línea. Y no me estoy acordando mucho nada. Pero era... había Gabo Aguirre, Marcelo Bravo. Había un par de jugadores que estaban dando vueltas, que éramos todos estudiantes y que íbamos sumando, que nos conocíamos un poco de la vida. Y como es, bueno, ese partido se perdió contra un equipo de Chacabuco, bien, sin saber las reglas, sin saber nada, hicimos partido y perdimos por 1 o 2 tries solamente. Y bueno, y ahí fue la iniciativa. Y vos me decías de las camisetas jugamos con las camisetas naranja, que las empezamos a pedir a los ex jugadores que la tenían porque ya se habían retirado, y la fueron donando, la fuimos recuperando y ahí más o menos formamos el equipo con las camisetas naranjas, que se mojaban las camisetas esas y de cuenta que teníamos una pesa de 5 kilos. Escuchame, y cuando volvían, ¿dónde estaban entrenando? ¿En qué parte entrenaban? Porque Marabunta siempre, lo que tuvo hasta el 2008 que yo contaba, es que siempre estábamos yendo de un lado a otro y no teníamos un lugar propio. ¿Dónde les tocó ahí entrenar a ustedes? Y en ese momento arrancamos a entrenar, me parece que era... A ver, ¿cómo explicarte? Enfrente del Chimango. Martínez. Traviamonte, para hacer más. No, sería más atrás todavía, Carly. ¿Viste dónde vivía el Chimango? No sé si te ubicaba. No me acuerdo ahora, pero... como si fuese el CEF. Sí. Atrás del CEF. Había una cancha, bueno, ahí estuvo Marabunta en un momento entrenando. Cuando eran la primera, estuvo entrenando ahí, que yo me sumé con, no sé si con 12 años, antes que arrancara todo esto. Me sumé y no podía porque no me daba el físico. Me acuerdo que tuve un entrenamiento con el Tupa Alegre, con el Colorado Tartarini. Eran gigantes para mí. Y nada, el Diego Zabalza. Tuve la oportunidad tuve 1 o 2 entrenamientos ahí. Bueno, como era muy chico, no me pude seguir sumando. Bueno, y a todo esto me contaste tu historia de cómo arrancaron, de estaban atrás de una cancha, que empezaron a juntar las camisetas para poder ir a jugar. Hoy, ¿cómo ves el club? ¿Cómo ves lo que ha progresado desde el 2008 a hoy? ¿Cómo te sentís ver a tu club cuando arrancaste hoy cómo está? No, Carly, primero y principal agradecer a todas las personas que han pasado por el club, solamente para dar una mano o para ser integrante de la comisión, que no es nada fácil, y agradecerle a todas esas personas que en algún momento pasaron por el club y fueron dejando su grano de arena, porque hoy en día el club llegó y está donde está por toda la gente que se ha ido sumando año a año. Por ahí en algún momento hemos perdido gente porque se han cansado. Yo sé que es difícil, porque por ahí uno cuando agarra las riendas de un club, en este caso, se complica. Y por ahí los que tenemos que estar no sumamos, no estamos cuando tienen que hacer cosas y ayudar, y bueno, esa gente se termina cansando. Y más de algún integrante de Marabunta se ha retirado del club, que bueno, eso es lo que a mí me duele el día de hoy, de ver cómo está el club, que podría estar toda la familia de Marabunta de años, y hay gente que le cuesta volver por X motivo, porque no sé, porque le fue mal, porque tuvo una discusión con otro compañero en ese momento, hubo una diferencia. Nada, yo mi punto de vista que la vida es así y tenemos todos equivocaciones, tenemos todos quizás errores, y como lo tenemos nosotros, obviamente lo tienen los demás, y tenemos que empezar a perdonar y a nada. Y volver al club.
Volver al club, exactamente. Sí, una familia grandísima. Hoy en día en Los Toldos hay muchísima gente que ha pasado por Marabunta y por ahí está con ese resentimiento que yo no vuelvo porque. Hay que dejarlo de lado el porqué ese y volver. Y sumarse otra vez en lo que se puede hacer. Todo suma. Porque el que dice, no, yo que voy a ir si no puedo hacer nada. Bueno, no sé, suma. Por lo menos tu persona ahí en el club suma un montón, porque cuando ven gente en el club, viene más gente. Es así, Carly. Bueno, para ir cerrando y sé que en este último momento ya no estás como jugador, sino como árbitro, que es una cuotita que ayuda mucho a nosotros en el club, tener una persona que se dedique a dirigir, que nos ayuda con las reglas, que está interiorizado en las reglas. ¿Te gusta el ser referee? Sí, Carly, sí. A ver, yo cuando era jugador lo veía el tema de arbitraje, alejado de mí, pero bueno, pasaron los años, me condicionó una rodilla que no pude seguir jugando y con ganas de seguir, seguí el tema de arbitraje, porque aparte siempre me gustó el tema de que no inclinen la cancha. Soy de ese pensamiento en general, tanto de árbitro de rugby o de lo que sea, porque yo por muchos años dejé el alma entrenando como muchos compañeros y después cuando íbamos a jugar a algún lugar porque había un árbitro que era localista o tenía empatía con el otro equipo, hemos perdido partidos y así como eso en todos los ámbitos, fútbol, boxeo, en todo lo que más o menos me he movido, es así. Entonces me metí en el arbitraje para eso, para ayudar y acomodar un poco, No, para ayudarnos. También hay que contar que participás en los entrenamientos, contándole las reglas nuevas a los chicos, estando encima de ellos, explicándoles que es difícil. Es un juego que tiene muchas reglas, que hay que estar muy despierto y hay que estar al día con las actualizaciones, porque últimamente en el rugby está cambiando muy rápido las reglas. Por ejemplo, la última fue lo de la amarilla, que es roja, o sea, te sacan una roja, pero puede ser con 15 minutos, ¿no? Con 20 minutos. Con 20 minutos. Si la roja esa que se sacó ese jugador no es por un juego sucio digamos, es una falla del jugador por un golpe, un pisotón o algo que haya hecho mal y tiene una roja, puede a los 20 minutos entrar otro jugador de ese equipo para poder suplantarlo. Bueno, Potri, la verdad, un gusto poder haber hecho este reportaje, esta entrevista. Así que te voy a seguir llamando, te voy a seguir comentando y vamos a tener un espacio en el cual podamos ir contándole a la gente para que vaya entendiendo las reglas del rugby, que es difícil. Entonces, bueno, vamos a buscar un espacio que de a poco puedas ir contando cómo son las reglas. Bueno, Carly, gracias a vos, gracias por este ratito de que me has dado protagonismo para contar un poco sobre el rugby. Y yo, más allá de las reglas y todo lo que le puedo brindar a la gente de Los Toldos, que se sumen al rugby. El rugby no solamente le da un deporte, sino le da una disciplina de vida, le da un respeto, le da muchísimas armas que el día de mañana las van a utilizar para vivir. Así que bueno, gente, muchas gracias, que tengan una buena vida. Esa era la palabra de nuestro amigo Gustavo el Potro Inunday. Esto es La Ovalada, el espacio donde cada jugada cuenta y cada historia suma. Para seguir recordándoles, para que no se olviden, para que estén atentos y para que se empiecen a comunicar con nosotros, está en funcionamiento la campaña del ladrillo. La idea es que construyamos juntos el salón del club. Ya llevamos 160 metros cuadrados de hormigón, ya están instalados.
Tenemos las 11 chapas de 10 metros compradas, porque nos faltan levantar las paredes, por eso lo necesitamos de ustedes. Así que la campaña consiste así. Vos querés colaborar con el club, compras el valor de un ladrillo y ya con eso estás colaborando. Con ese ladrillo nosotros tenemos pensado poner tu nombre y que quede por el resto, el resto siempre colocadito ahí, tu nombre en las paredes del club. Así que te podés acercar a la secretaría del club o llamar a cualquiera de uno de los referentes de cada categoría o hablar con gente de la comisión y enseguida podés colaborar. Con la compra de un ladrillo ya nos estás ayudando para levantar nuestro salón. Bueno, llegamos al final del programa, realmente un montón de entrevistas. Pudimos hacer el resumen de nuestro gran partido que fue el fin de semana. No fue el resultado que queríamos, pero realmente seguimos apostando a nuestros jugadores, a nuestro club. Así que felices, volvemos el jueves que viene, 6 de la tarde, los esperamos. En verdad fue un placer habernos sumergido juntos en el fascinante mundo del rugby. En La Ovalada no solo hablamos de resultados, desglosamos partidos, analizamos estrategias, conocemos a fondo a nuestros ídolos del ayer y del hoy, tanto locales como foráneos. Y por qué no, recordar esos momentos épicos que nos hicieron vibrar. La Ovalada, un programa de las hormigas de marabuntas, cargado de análisis, debate y la pasión que compartimos por este deporte. Hasta la próxima semana en este mismo día y horario. La cultura, el humor, los eventos, la música, el espectáculo, el deporte, el entretenimiento, los artistas y servicios del partido, los encontrás acá. Radio Viamonte, la radio que hacemos entre todos.